Me llamo Valentina Reyes Ochoa. Tengo 29 años. Soy de Zapopan, Jalisco, y pasé 4 años trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación antes de fingir mi propia muerte para escapar. Hoy estoy viva. Hoy estoy hablando. Y sé que al publicar esto, puede ser que me queden días contados, pero ya no me importa callar más. Lo que voy a contarles esta noche es algo que ninguna mujer que estuvo adentro ha tenido el valor de decir en cámara, porque las que lo intentaron ya no están aquí para contarlo. Yo sí, por ahora. Primero lo que necesitan saber. El CJNG no recluta hombres solamente, recluta mujeres, y las usa de una manera que la mayoría ni se imagina. No solo como novias de los jefes, no solo como mulas, las usan como fantasmas, como caras que no levantan sospechas, como mujeres que pueden entrar a un banco, a un hospital, a una reunión del gobierno, y nadie voltea a verlas 2 veces. Eso era yo, una fantasma con cara bonita y cerebro funcionando, y eso, en ese mundo, vale más que 10 sicarios juntos. Me lo dijo él mismo, el hombre que me metió ahí, la primera noche que me explicó para qué me querían. Tú no vas a ensangrentarte las manos, Valentina. Tú vas a hacer algo más difícil. Vas a sonreír. Y sonreí. Durante 4 años sonreí. Lo que voy a revelarles hoy, la razón por la que este video existe, es porque el CJNG tiene una red de mujeres activas en este momento, ahora mismo, mientras ustedes ven esto, infiltradas en instituciones, en empresas, en familias, mujeres que no saben del todo en lo que están, mujeres que saben perfectamente y no pueden salir, y mujeres como yo fui, que creyeron que podían controlarlo y descubrieron demasiado tarde que nadie controla nada ahí adentro. Nadie, ni los que mandan. Y la otra cosa que necesitan saber desde ahorita, antes de que empiece a contarles todo. Ellos creen que estoy muerta. Hay una tumba con mi nombre en Tlaquepaque. Hay un expediente cerrado. Hay personas que me lloraron. Y sin embargo, aquí estoy, grabando esto desde un lugar que no voy a decir, con una cara que ya no es exactamente la misma de antes, hablando porque si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Mi nombre es Valentina. Estuve 4 años adentro. Y esto es lo que pasó. Voy a contarles cómo llegué ahí, y no voy a romantizarlo ni voy a hacerme la víctima, porque la verdad es más complicada que eso. No me secuestraron. No me amenazaron desde el principio. Entré caminando con mis propios pies, y eso es lo más difícil de admitir. Tenía 24 años. Trabajaba en una firma de contabilidad en Guadalajara, nada glamoroso, entrada de datos, revisión de facturas. Ese tipo de trabajo donde pasas 8 horas mirando una pantalla y llegas a tu casa con los ojos quemados y 200 pesos en la cuenta. Mi mamá estaba enferma. Cáncer de mama. Segundo estadio, con posibilidad de tercero si no se trataba rápido. El seguro del IEMS tenía lista de espera de 6 meses. 6 meses. El doctor particular nos dijo que necesitábamos empezar en 4 semanas máximo si queríamos que el tratamiento tuviera sentido. ¿Saben cuánto cuesta un ciclo de quimioterapia privada en Guadalajara? No lo voy a decir porque no quiero que esto parezca una excusa. Solo les digo que era imposible con mi sueldo. Era imposible con el sueldo de mi hermano, que trabajaba en construcción. Era imposible con lo que teníamos entre todos. Fue mi prima Lucero quien me lo presentó. Ella no me dijo que era del cartel, me dijo que era un empresario, que tenía negocios, que necesitaba gente de confianza con habilidades contables. Me dijo que pagaba bien, me dijo que era discreto, me dijo, y esto lo recuerdo exactamente, no te voy a decir que es 100% limpio, Valen, pero tampoco es lo que estás pensando. Tendría que haberle preguntado qué era lo que yo estaba pensando. No lo hice. Lo conocí en un restaurante en Providencia. 40 y tantos años.
bien vestido, educado, hablaba de inversiones, de propiedades, de expansión empresarial. Se llamaba, o me dijo que se llamaba, Rodrigo. Años después, supe que tenía 4 nombres distintos dependiendo de con quién hablara. Rodrigo era el nombre para gente nueva, para gente que todavía podían perder. Me ofreció el triple de lo que ganaba, por hacer lo mismo que hacía en mi trabajo: revisar números, organizar cuentas, asegurarme de que los flujos cuadraran. Contabilidad creativa, lo llamó, y se rió de su propio chiste. Yo también me reí. Firmé algo que no leí completo porque tenía prisa por llegar al hospital, y ya ven cómo termina esa historia. La primera semana fue normal: oficina limpia, computadoras nuevas, 3 personas más trabajando. Nadie me explicó nada que yo no supiera hacer. Cuentas, transferencias, reportes. Al final de la semana me depositaron lo prometido. Llamé a la clínica. Agendé la primera sesión de quimio de mi mamá. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Y eso, ese alivio, esa sensación de que el problema tenía solución, fue lo que me amarró ahí más fuerte que cualquier amenaza. Antes de que supiera lo que era, ya dependía de lo que pagaban. Antes de que me asustara, ya estaba dentro. El primer momento en que entendí completamente dónde estaba fue 3 semanas después. No fue gradual, no fue una sospecha creciente. Fue un miércoles por la tarde, como a las 6, cuando Rodrigo entró a la oficina con 2 hombres que yo nunca había visto. Cerró la puerta con llave y me puso una tablet en las manos. Necesito que me expliques por qué estos números no cuadran. En la pantalla había un estado de cuenta. Nombres que no reconocí, cantidades enormes, movimientos entre cuentas que yo no había manejado. Le dije que no había visto esa documentación, que no era parte de lo que me habían dado. Uno de los hombres que estaban detrás de él se movió un poco, solo eso, se movió, y yo sentí algo que no había sentido nunca en mi vida: un miedo físico, en el estómago, como cuando el carro derrapa y no sabes si te vas a voltear. Ahora sí es tuyo, me dijo Rodrigo, sin alzar la voz, sin amenazar, solo diciéndolo como un hecho. Pasé las siguientes 4 horas revisando esas cuentas. Encontré el error, que era un error real, un duplicado en una transferencia que alguien había hecho mal. Lo expliqué, lo corregí, preparé el reporte. Cuando terminé, Rodrigo asintió. Los hombres se fueron y él me dijo: «Ves, tú sí sabes trabajar». Me fui a mi carro, me senté, y por primera vez desde que empecé ahí, busqué en mi cabeza una salida y no encontré ninguna que no me aterrara más que quedarse. Ya para entonces sabía. No todo, pero suficiente. Sabía que el dinero era del cártel. Sabía que mi nombre estaba en documentos que no debería tener. Sabía que Lucero, mi prima que me había metido ahí, tenía novio en la organización desde hacía 2 años, y que eso no era coincidencia. Sabía que si intentaba salir sin permiso, sin un plan, sin que ellos decidieran dejarme ir, iba a desaparecer de una manera que mi mamá nunca iba a entender. Así que me quedé y empecé a aprender las reglas. Las reglas no te las explican de un tirón. Las vas entendiendo de a poco, a través de lo que ves, de lo que no preguntas, de los gestos de la gente a tu alrededor. Regla 1. No haces preguntas que no necesitas hacer. Regla 2. Si te dicen que no viste algo, no lo viste. Regla 3. El teléfono personal se apaga en ciertas reuniones y no se enciende hasta que te digan. Regla 4. La más importante. No tienes vida separada de esto. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que quieres, existe porque ellos lo permiten. Al principio yo creía que podía mantener una separación, que existía un yo que iba a trabajar y un yo que volvía a casa con su mamá, que la llevaba a quimio los jueves, que tomaba café con sus amigas los fines de semana.
Tardé como 6 meses en entender que esa separación era ilusión, que en el momento en que empecé a recibir ese dinero, dejé de tener una fuera. Me acuerdo de la primera vez que me mandaron a hacer algo fuera de la oficina. Fue sencillo, en apariencia. Rodrigo me dio un sobre y una dirección en Tlaquepaque. Me dijo que llegara, que preguntara por una señora de nombre Elena, que le entregara el sobre, que esperara su firma en una hoja y volviera. Nada más. No pregunté qué había en el sobre. No pregunté quién era Elena. Fui. La casa era normal, una casa de colonia popular, geranios en la entrada, perro amarrado afuera. La señora Elena tenía como 60 años, delantal de cocina, cara cansada. Firmó sin leer. Me sirvió agua porque hacía calor. Me preguntó si era nueva. Le dije que sí. Me dijo, cuídese, mija. Este trabajo envejece rápido. En ese momento no supe qué quiso decir. Después sí. Fueron pasando los meses. Me fui haciendo indispensable. No porque yo lo buscara, sino porque era buena en lo que hacía. Y en ese mundo, si eres bueno en algo, te usan hasta que ya no sirves. Empecé a manejar cuentas más grandes, a tener acceso a información que antes no veía, a ser llevada a reuniones donde yo era la única mujer y nadie explicaba por qué estaba ahí. Simplemente me ponían una silla y yo escuchaba y después preparaba lo que necesitaban que preparara. Así fue como empecé a entender la estructura real. No era solo Rodrigo. Rodrigo era un nivel medio, alguien con autoridad suficiente para manejar gente como yo, pero que respondía a otros que yo nunca veía en persona, solo en documentos, solo en instrucciones que llegaban por canales que me tomó meses aprender a leer. El CJNG no funciona como en las películas, con un jefe que da órdenes directas a todos. Funciona por capas. Cada capa sabe solo lo que necesita saber de la capa de arriba y protege a la de abajo de la misma manera. Compartimentación se llama en términos empresariales. En términos reales, significa que si alguien cae, la información que tiene no alcanza para destruir todo el sistema. Yo era una capa con cara de contadora normal, con mamá enferma que trataba con el dinero que ganaba ahí, con vida cotidiana que funcionaba como camuflaje perfecto. Hubo una noche, como al año de estar trabajando ahí, que marca un antes y un después en cómo yo me veía a mí misma en todo eso. Me llevaron a una casa en Zapopan, diferente a las oficinas donde trabajaba normalmente. Una casa grande, de las que tienen alberca y cuarto de servicio y garaje para 3 carros. Adentro había como 12 personas, todos hombres menos yo. Rodrigo me presentó con uno al que le dijeron el arquitecto, aunque era obvio que no era arquitecto de nada. 40 y pico, complexión fuerte, mirada que no se movía. Me miró de la manera en que algunos hombres te miran cuando están calculando si eres útil o si eres un problema. Rodrigo me dice que eres muy lista, me dijo. Hago mi trabajo, le dije. Sí, dijo él, pero aquí necesitamos algo más que trabajo. Necesitamos lealtad. Y yo debería haber sentido miedo en ese momento, pero lo que sentí, y esto es lo que más me avergüenza decir, lo que sentí fue algo parecido al orgullo, porque me estaban tomando en serio, porque en un cuarto lleno de hombres, el que mandaba me estaba hablando a mí directamente. Tenía 24 años y pico, y llevaba toda mi vida siendo invisible, y de repente no lo era. Esa noche me explicaron el siguiente nivel de lo que hacía. Ya no era solo contabilidad interna. Iba a empezar a manejar relaciones con personas externas, gente de negocios, de finanzas, algunos funcionarios. Mi trabajo era ser el contacto, la cara. La mujer de negocios que tomaba café con un contador de una empresa constructora o con el asistente de alguien importante y que en esa conversación, de manera natural, establecía la base para acuerdos que después otros formalizaban. Me enseñaron cómo hacerlo, cómo hablar, qué preguntar, cómo leer a una persona en los primeros 5 minutos de conversación
para saber qué quiere escuchar. Me mandaron a un taller de habilidades comunicativas, que en realidad era un curso de manipulación disfrazado de desarrollo personal. La instructora era una mujer de treinta y tantos, muy elegante, muy controlada, que años después me enteré que también trabajaba para ellos desde hacía tiempo. Era una operación completa. Y yo, voluntariamente, me estaba convirtiendo en una pieza más sofisticada de ella. Durante casi 2 años funcioné así. Reuniones de café, almuerzos, eventos de networking donde yo era Valentina Reyes, consultora financiera independiente. Tenía tarjetas de presentación. Tenía un perfil de LinkedIn fabricado. Tenía una historia de vida que me había aprendido de memoria y que no tenía nada que ver con la verdadera. En ese tiempo conocí a personas que no sé si saben lo que son. Funcionarios que recibían información a cambio de favores regulatorios. Empresarios que lavaban dinero a través de sus constructoras pensando que lo que hacían era invisible. Contadores como yo, pero con más años adentro, que tenían la mirada apagada de quien ya no se hace preguntas. Y en ese tiempo, también, empecé a ver las otras cosas, las que no eran mi trabajo, pero que pasaban alrededor. No voy a describir todo lo que vi porque este no es un video de morbo y porque hay cosas que trato de no sacar de donde las guardé. Pero hay una escena que tengo que contar porque es parte de entender cómo funciona eso adentro y por qué es tan difícil salir. Fue un sábado. Me habían llamado a la Casa Grande en Zapopan, que ya para entonces era un lugar que yo conocía bien, donde había ido varias veces para reuniones, para entregas, para lo que necesitaran. Llegué y había más actividad de la normal. Carros que no conocía, gente yendo y viniendo, una tensión en el ambiente que se sentía en los hombros de todos. Rodrigo me encontró en la entrada y me dijo que esperara en una de las habitaciones del fondo, que había una situación y que en cuanto terminara me iban a necesitar para revisar algo urgente. Entré a la habitación. Era una especie de sala de espera, sillones, televisión encendida sin volumen, una ventana con persiana que daba al jardín de atrás. Estuve ahí como 20 minutos, y en esos 20 minutos, a través de esa ventana, vi cosas que no voy a describir con detalle, pero que me enseñaron que el tipo de operación que yo creía que manejaban, financiera, de relaciones, de discreción, coexistía de manera perfectamente normal con otro tipo de operaciones que no tenían nada de discretas. Cuando Rodrigo volvió por mí, yo estaba sentada exactamente donde me había dejado, con cara de nada, porque ya para entonces había aprendido a controlar mi cara de la misma manera que aprendí a controlar mi voz. Me dio los documentos que necesitaba revisar. Los revisé. Me fui. Sitio en el carro, antes de arrancar, me quedé 5 minutos sin hacer nada, solo respirando. Y me pregunté en qué momento había aprendido a hacer eso, a quedarme con cara de nada mientras procesaba algo que me revolvía las tripas. Y no encontré el momento exacto porque había sido gradual, tan gradual que no me había dado cuenta. Eso es lo que hace ese mundo con la gente. No te cambia de golpe, te va cambiando tan despacio que un día te miras en el espejo y no reconoces exactamente cuándo dejaste de ser quien eras. Voy a contarles del arquitecto, porque él es central en todo lo que viene después. Su nombre real, el que yo supe, era Ernesto, aunque ese tampoco era su nombre completo. Y para cuando yo lo supe había pasado tiempo suficiente para que ya no me importara cómo se llamaba de verdad. Lo que importaba era que era uno de los que tenían poder real dentro de la estructura regional, que tomaba decisiones que afectaban a mucha gente y que en algún momento, por razones que todavía no entiendo del todo, decidió que yo era de su confianza. Eso sonaba a privilegio. En ese mundo, en cierta manera, lo era. También era una trampa. Cuando el arquitecto te tomaba en cuenta, tu posición mejoraba. La gente te trataba diferente.
Tenías acceso a más información, a mejores recursos, a una especie de protección informal, que significaba que ciertos problemas que otros tenían no eran tus problemas. Yo no busqué esa cercanía. Llegó porque yo hacía bien mi trabajo y porque él era el tipo de hombre que valora la competencia en cualquier persona, independientemente de todo lo demás. Pero también significaba que sus problemas se convertían en tus problemas y que su paranoia se convertía en tu paranoia y que cuando él necesitaba algo que normalmente no era tu área, de repente sí era tu área, porque si el arquitecto te lo pedía, era tu área. Fue él quien me explicó, en una de esas conversaciones que teníamos a veces tarde en la noche después de reuniones largas, cómo veían a las mujeres dentro de la organización, no con brutalidad, no como si estuviera revelando algo oscuro, con la naturalidad de quien describe la topografía de un lugar. Las mujeres son más inteligentes para esto, me dijo. Los hombres se emocionan, se confían, se ponen a alardear. Las mujeres calculan, las que están bien puestas de cabeza, las que no se dejan llevar por los dramas, esas son las que duran. Le pregunté, y no sé por qué lo pregunté, si muchas duraban. Me miró un momento antes de responder. No muchas, dijo, y pasó a otro tema, como si no hubiera dicho nada. El momento que lo cambió todo, empezó con una instrucción que pareció rutinaria. Era un martes. Llevaba casi 3 años dentro. Rodrigo me llamó por el canal habitual y me dijo que había una reunión al día siguiente en un hotel en el centro de Guadalajara, que iba a estar un señor de apellido Ibarra, que era contador de una empresa de importaciones, y que mi trabajo era establecer contacto inicial, evaluar si era alguien con quien se podía trabajar y reportar. Nada que no hubiera hecho antes. Lo que Rodrigo no me dijo, y lo supe después, es que Ibarra no era un candidato nuevo. Era alguien que ya había tenido tratos con la organización y que supuestamente había hablado con personas que no debía. Lo que yo iba a hacer no era un contacto inicial, era una evaluación para determinar si era un problema. No lo supe en el momento. Fui al hotel, encontré al señor Ibarra, que era un hombre de unos 50 años, nervioso, que ordenó 2 cafés que no tomó. Hablamos de trabajo, de los mercados, de las cosas de las que siempre hablaba en esas reuniones. Me pareció asustado, pero mucha gente se ponía nerviosa en esas conversaciones, así que no le di más importancia. Reporté lo que vi, describí su comportamiento. Dije que parecía ansioso, pero que eso no necesariamente significaba algo concreto. 2 días después me enteré, por conversaciones que escuché sin querer en la casa de Zapopan, que al señor Ibarra lo habían encontrado. En las noticias decían hallazgo de cuerpo sin identificar. Yo lo identifiqué. Me quedé sola en el baño de esa casa como 10 minutos, con el agua corriendo para que no escucharan nada. Y por primera vez desde que entré ahí, lloré de verdad. No de miedo por mí, de otra cosa, de la comprensión de que mi reporte, mis palabras, mi evaluación de un hombre nervioso que ordenó 2 cafés que no tomó, había sido parte de una cadena que terminó en él. No lo maté yo, pero no puedo decir que no tuve nada que ver. Eso es lo que quiero que entiendan de cómo funciona ese sistema. No necesitas apretar ningún gatillo. Te usan de manera que tu parte siempre parece limpia, siempre parece separada de la consecuencia. Y un día te das cuenta de que estás ahí hasta el cuello y que la limpieza que creías tener era solo distancia gestionada. Después de lo de Ibarra, algo en mí cambió. No de inmediato, no de manera visible, pero empecé a pensar, por primera vez de manera seria, en cómo salir. El problema era que no tenía idea de si salir era posible. Lo que sabía era que nadie se iba simplemente. Nadie decía, ya no quiero, y se iba a casa. Eso no existía. Las opciones que yo veía eran 3. Te usaban hasta que ya no servías
Y entonces dependía de qué tanto sabías lo que te pasaba. Te agarraban, ya fuera la ley o el bando contrario, y entonces dependía de con quién cayeras, o morías, de una manera u otra, por una razón u otra. No había cuarta opción, o eso creía. El plan lo empecé a construir sola, en mi cabeza, durante meses, antes de moverme en ninguna dirección. Porque lo primero que aprendí ahí fue que los errores se pagan y que actuar sin pensar es el error más caro. Lo que tenía a mi favor era lo que siempre había tenido a mi favor ahí, mi capacidad de no mostrar lo que pensaba. En 3 años había perfeccionado eso hasta un nivel que a veces me asustaba. Podía estar en una reunión mientras por dentro procesaba algo completamente diferente y nadie lo notaba. Esa habilidad, que ellos me habían enseñado sin saber que la iba a usar contra ellos, era lo único que me podía salvar. Lo que necesitaba era una razón creíble para desaparecer, no una fuga, una muerte. La idea llegó de algo que vi en el trabajo, irónico como es. En los registros que manejaba, había casos de personas que habían sido dadas por muertas para efectos fiscales o legales, movimientos de activos que requerían muerte certificada de algún titular. Yo sabía cómo funcionaban esos documentos. Sabía qué hacía que algo pareciera real y qué lo delataba. Pero falsificar documentos para mí misma era diferente a hacerlo para la organización. Necesitaba acceso a cosas que no controlaba. Necesitaba a alguien afuera. Y lo que más me aterraba era que confiar en alguien significaba exponerme. Y exponerme significaba que si esa persona fallaba o me traicionaba, no había segunda oportunidad. Estuve casi 4 meses evaluando opciones, analizando a personas, recordando conversaciones, buscando, dentro de todo lo que conocía, algo que pudiera usar. Lo que encontré fue una conexión que no esperaba. Había una mujer, la llamaré Carmen, que trabajaba en la periferia de la organización. No era parte del núcleo, era alguien que prestaba servicios específicos de vez en cuando y que yo había conocido en un contexto de trabajo. Pero en una conversación que habíamos tenido meses atrás, había dicho algo que yo guardé sin saber por qué. Había mencionado a un familiar suyo que trabajaba en el registro civil de un municipio pequeño del estado. No actué de inmediato. La busqué de manera que pareciera natural, en el contexto del trabajo. La fui conociendo más. Tomamos café 2 veces. Y en la segunda, cuando ya había evaluado todo lo que podía evaluar, le dije la verdad. No toda la verdad. Suficiente. Le dije que necesitaba salir. Le dije que tenía información que me hacía peligrosa si alguien pensaba que podía usarla. Le dije que necesitaba que alguien creyera que yo había muerto. Le dije que tenía manera de compensarla y que si las cosas salían como yo pensaba, ella nunca tendría que saber nada más. Se quedó callada mucho tiempo. Luego me preguntó si yo sabía lo que le pasaría si alguien se enteraba de que me había ayudado. Le dije que sí. Me preguntó por qué debía confiar en que yo no la pondría en riesgo. Le dije que no tenía razón para confiar, que era una decisión que tenía que tomar con la información incompleta que le estaba dando, igual que yo la estaba tomando al hablarle. Otra pausa larga. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararlo? Me preguntó. La preparación duró 6 semanas y fue el periodo más agotador de mi vida, más que cualquier cosa que hubiera vivido adentro, porque tenía que seguir funcionando con normalidad absoluta mientras montaba en paralelo algo que si salía mal me mataba literalmente. Lo primero fue el accidente. Necesitaba un evento verificable, algo con testigos indirectos, pero sin cuerpo que examinar. Carmen habló con su familiar. Tardé en entender exactamente cómo lo arreglaron, pero la historia que quedó registrada fue un accidente de carretera en una zona de curvas cerca de Tequila, de noche, con un vehículo que se precipitó a una barranca. El carro era real. Era un carro que yo había comprado en efectivo a nombre de alguien más,
a través de un proceso que conocía de mi trabajo. El cuerpo era el problema principal. Sin cuerpo, cualquier investigación sería dudosa. Carmen's familiar tenía acceso a cierto tipo de documentación, pero no podía inventar un cuerpo. Lo que sí podía hacer, y lo que hizo, fue registrar el accidente de manera que el cuerpo apareciera como no recuperado por condiciones del terreno. Eso pasa en accidentes reales. Pasa con más frecuencia de lo que la gente cree en zonas rurales con barrancas profundas. Hubo un forense involucrado. No voy a dar detalles de cómo se manejó eso, porque protejo a las personas que me ayudaron y porque ese tipo de información no es para este video. Lo que les digo es que costó, en dinero que yo había guardado durante meses, de manera que pareciera que se gastaba en cosas normales, y que cuando digo que costó, no hablo de que fue barato. La parte más difícil no fue técnica, fue personal. Mi mamá tenía que creer que yo había muerto. Si ella no lo creía, si alguien en mi familia actuaba de manera que levantara sospechas, si salía una sola grieta en la historia, todo se caía. Escribí cartas. Una para mi mamá, una para mi hermano, una para dos amigas de la universidad que todavía veía de vez en cuando. Cartas que parecían normales, de despedida casual, que preparé sabiendo que las iban a leer después del accidente y que tenían que sonar como yo, exactamente como yo, pero sin decir lo que estaba haciendo. En la de mi mamá, le decía que la quería, que el tratamiento había valido la pena, que no se preocupara por el dinero, que había dejado cosas arregladas. Le decía cosas que eran verdad dicha, de manera que parecieran despedida poética, y no lo que eran, instrucciones escondidas. Le decía dónde había una cuenta. Le decía que todo estaba bien. Puse esa carta en un sobre, la selló, y durante las semanas que siguieron, tuve que vivir sabiendo que existía. Le respondí que sí, que ahí estaba. Colgué. Me quedé viendo el teléfono. Ese teléfono, ese canal, esa persona que respondía, sí, ahí estoy, al otro lado, iba a dejar de existir en menos de 24 horas. Dormí. No sé cómo, pero dormí. El día del accidente yo estaba a 200 kilómetros de donde supuestamente ocurrió. Tenía coartada. Estaba en otra ciudad para una visita que aparecía en el registro y que era real. El carro salió sin mí. La barranca fue real. La documentación fue real en la medida en que Carmen y su familiar la hicieron real. Supe que había funcionado cuando al día siguiente no me llegó ningún mensaje. Silencio en el canal. Silencio del número de Rodrigo. Silencio de todo. El silencio más aterrador de mi vida, porque podía significar que habían creído la historia, o podía significar que sabían y estaban esperando que yo me moviera. Me quedé quieta 3 días en un lugar que tenía preparado, una habitación pagada en efectivo en una ciudad que no voy a nombrar, sin teléfono, sin internet, comiendo lo que había comprado antes, esperando. Al cuarto día, Carmen mandó una señal que habíamos acordado. Simple. Un código en un clasificado de un periódico digital. Significaba, funcionó. Dejé ir el aire que llevaba 4 días sin soltar del todo. Pero no había terminado. Eso fue solo el principio. Salir del país era lo siguiente. Sin documentos a mi nombre, sin vuelos, sin registros. Tenía un pasaporte bajo otro nombre, conseguido por los mismos canales que usaba la organización, pero en una transacción que había hecho por mi cuenta meses antes, guardando dinero de manera que pareciera gasto de operación. Tenía efectivo. Tenía un plan de ruta que atravesaba 2 fronteras sin puntos de control directos. El primer mes fuera fue el más peligroso, aunque yo todavía no lo sabía. Lo que no había calculado bien, lo que Carmen tampoco pudo anticipar, fue la velocidad con la que el CJNG hace sus propias investigaciones cuando algo no les cuadra. No necesitan ir a la policía para investigar. Tienen sus propios canales. Y hay algo en un accidente sin cuerpo recuperado
que a cierta gente le resulta conveniente creer, pero a cierta otra le genera preguntas. El arquitecto, me enteré meses después por una fuente que prefiero no identificar, no estaba convencido. No actuó de inmediato porque no tenía evidencia de lo contrario, pero tampoco cerró el caso de la manera en que Rodrigo lo dio por cerrado. Eso significaba que mientras yo creía haber desaparecido limpiamente, había gente que todavía tenía mis características en la cabeza, no activamente buscándome, pero tampoco habiéndome olvidado. Me moví 3 veces en los primeros 6 meses. Cambié de apariencia, algo que había pensado antes, pero que hay que hacer con cuidado, porque los cambios bruscos llaman la atención tanto como lo que estás tratando de esconder. Color de cabello, corte diferente, lentes que antes no usaba. Perdí peso sin proponérmelo porque el estrés de esos meses hace eso. Dejé de usar cualquier red social bajo cualquier nombre. Corté todo contacto con cualquier persona que hubiera conocido antes. El contacto con mi familia fue lo que más me costó, lo que más me sigue costando. Mi mamá cree que estoy muerta. Mi hermano cree que estoy muerta. En algún momento, quizás, podré decirles la verdad, cuando sea más seguro, cuando el tiempo haya pasado suficiente. Quizás, o quizás no. Quizás esto es parte del costo permanente. Que la gente que te quiere te llore para siempre para que tú puedas seguir respirando. No hay manera de hacer las paces con eso. Solo hay manera de seguir adelante de todas formas. Hubo un momento, como al octavo mes fuera, que casi lo arruiné todo. Estaba en una ciudad, no digo cuál, y vi en las noticias locales una nota sobre operativos relacionados con el CJNG en Jalisco. En la nota había imágenes de personas detenidas. En una de esas imágenes, de fondo, alcancé a ver a alguien que reconocí. Era Rodrigo. No lo detuvieron a él, era fondo, pero su cara estaba ahí, en las imágenes del operativo, que significaba que las autoridades lo tenían en el radar, que algo estaba moviéndose. Mi primer impulso, y esto lo digo porque quiero que entiendan cómo funciona la mente después de años ahí adentro, mi primer impulso fue pensar si eso me ayudaba o me complicaba. Si Rodrigo caía, había posibilidad de que documentación que lo ligaba a mí apareciera en la investigación. Documentos bajo mi nombre real o bajo el nombre de trabajo que yo usé. Eso podía hacer que alguien buscara a Valentina Reyes y encontrara que Valentina Reyes supuestamente estaba muerta, y que eso no cuadrara con registros que todavía existían en algún archivo. Pasé 2 semanas sin dormir bien procesando eso, evaluando, calculando. Al final no pasó nada concreto en relación a mí. Rodrigo no apareció detenido en noticias posteriores, lo que significaba o que no lo agarraron o que lo manejaron de otra manera. Pero esas 2 semanas me enseñaron algo que necesito decirles. Salir no es un evento, es un estado permanente. No hay un día en que termina. No hay un momento en que te sientas segura y puedas relajarte del todo. El miedo se vuelve un compañero de vida que días está más callado y otros días está muy presente. Y hay algo más. Hay algo de lo que no hablo mucho porque es difícil de explicar sin que suene a excusa o a confusión moral, pero que es verdad. A veces extraño aspectos de esa vida. No la violencia, no el miedo, no lo que hice y lo que vi, pero la intensidad, la sensación de ser relevante, de ser parte de algo grande, aunque ese algo fuera terrible. La forma en que el cerebro aprende a funcionar bajo adrenalina constante y después, cuando la adrenalina se va, la vida normal parece apagada por comparación. Eso es parte del daño, que te acostumbras a un ritmo que no es sano y que cuando lo pierdes, aunque sea por tu propia salvación, hay una parte de ti que lo busca. Eso también lo necesito decir, porque es parte de por qué es tan difícil salir y quedarse afuera. No solo por el miedo externo, por el daño interno.
Hay algo que pasó antes de que yo lograra irme, algo que no he contado todavía, y que es el verdadero detonante de que yo acelerara el plan, que fue cuando ya no tuve opción de seguir esperando. El arquitecto me llamó un día, por fuera de los canales normales, en un número que yo no tenía registrado. Eso solo pasaba cuando era algo que no debía pasar por los registros habituales. Me dijo que necesitaba verme. Esa tarde. Llegué a la casa de Zapopan. Éramos solo nosotros dos, cosa que no había pasado antes. Me ofreció algo de tomar. Lo rechacé. Se sentó frente a mí y durante un momento no dijo nada. Solo me miró de esa manera suya que calculaba todo. Luego me dijo que había un problema, que había una persona dentro de la organización que estaba filtrando información. No mucha, no suficiente para un daño grave todavía, pero suficiente para que alguien arriba estuviera preocupado, y que las personas arriba habían encargado identificar a esa persona. Me dijo que yo era parte del grupo que iba a ayudar en esa identificación, que dado mi acceso y mis habilidades para leer a la gente, iba a ser útil en el proceso de evaluación. Le pregunté qué significaba proceso de evaluación. Me dijo que significaba reuniones con distintas personas, individuales, donde yo evaluaría su nivel de lealtad y reportaría mis conclusiones. Como con Ibarra. No lo dije, pero ambos sabíamos que eso era lo que no estaba diciendo. Le pregunté cuándo empezaba. Me dijo que en 2 semanas. Le dije que de acuerdo. Me fui. Manejé 6 cuadras y paré el carro. Me quedé ahí, en esa calle cualquiera de Zapopan, con el motor apagado, y supe que esas 2 semanas eran todo el tiempo que tenía, que si participaba en eso, si daba nombres que después se convertían en cuerpos encontrados, no había versión de mí misma que pudiera seguir justificando seguir ahí, y que si me negaba, el problema era diferente, pero igualmente terminal. Esas 2 semanas fueron cuando activé todo lo que tenía preparado. Llamé a Carmen esa noche. Le dije que necesitábamos movernos ya. La noche en que todo se movió fue un miércoles. Habían pasado 4 días desde que hablé con Carmen, que era poco tiempo para estar lista del todo, pero suficiente para lo fundamental. El carro estaba listo. Los documentos estaban listos. El efectivo estaba dividido en 3 lugares distintos de mi ropa y una bolsa pequeña. Tenía una reunión con Rodrigo al día siguiente por la mañana. Eso era parte del ritual normal. Él no sabía nada. El arquitecto no sabía nada. Nadie sabía nada todavía. Esa tarde me fui de mi departamento como si fuera a ser mandado. Ropa normal, sin maletas, con todo lo importante encima o en la bolsa pequeña que siempre cargaba. Las cosas que dejé atrás no las pienso. Si las pienso me paro, y si me paro no sirve. El carro había salido antes, manejado por alguien que Carmen conocía, hacia la zona donde iba a ocurrir el accidente. Yo tomé camión hasta una central de autobuses. Compré boleto en efectivo a una ciudad a 4 horas. En esa ciudad tenía reservación, también en efectivo, en un hotel de paso de esos que no piden identificación si no pagas con tarjeta. 4 horas en el camión fueron las más largas de mi vida. Cada vez que el camión paraba en caseta, yo miraba hacia la ventana sin ver nada y sentía el latido en las sienes. Cada pasajero que subía era un segundo de revisión involuntaria. ¿Lo conozco? ¿Me conoce? ¿Está mirando demasiado? No pasó nada. El camión llegó. Me bajé. Tomé un taxi al hotel. Me encerré en la habitación. 3 días después, silencio de Carmen. Luego la señal. Pero entre el silencio y la señal hubo algo que no había calculado. La noche del segundo día, mientras yo estaba en esa habitación de hotel, alguien tocó la puerta. No era servicio. Eran las 11 de la noche. Yo no había pedido nada. Me paré de la cama sin hacer ruido. El corazón a mil. Miré por la mirilla. Un hombre. No lo reconocí. Traje casual, mirando hacia los lados.
No abrí. Volvió a tocar. Me pegué a la pared al lado de la puerta. Calculé distancias. La ventana era mi única otra salida y daba al segundo piso, caída de como 4 metros a un estacionamiento. Tocó una tercera vez. Luego se fue. Me quedé pegada a esa pared 20 minutos. No me moví. No hice ruido. 20 minutos mirando la puerta como si pudiera ver a través de ella. Al final me asomé por la mirilla otra vez. Nadie. El pasillo vacío. Nunca supe quién era. Pudo ser alguien equivocado de habitación. Pudo ser un ladrón oportunista. Pudo ser algo completamente no relacionado. Pero en ese estado, en esa situación, cualquier cosa desconocida era amenaza hasta que demostrara lo contrario. Al día siguiente me moví a otro lugar antes de que llegara la señal de Carmen. No podía quedarme en un lugar donde algo había ocurrido, aunque fuera algo inocuo. El movimiento fue lo correcto. La señal llegó al día siguiente en el nuevo lugar, y empezó la siguiente fase. Lo que siguió fueron meses de movimiento constante, de construcción de una vida que no existía antes, de aprender a ser una persona diferente, no solo en los documentos, sino en los gestos, en los hábitos, en la manera de hablar con la gente. Cambié mi manera de caminar. Suena absurdo, pero es una de las primeras cosas que te enseñan en cualquier capacitación de inteligencia. La gente reconoce la marcha antes que la cara. Aprendí a sostener el cuerpo diferente, a gesticular menos, a usar tonos de voz que no eran los míos. Aprendí idiomas parciales, no fluidos, pero suficientes para funcionar en contextos donde el español no era lo primero. Aprendí rutas de escape de cada lugar donde estaba. Siempre la primera hora en un lugar nuevo la usaba en caminar y ver, ubicar salidas, identificar patrones de movimiento. Todo eso lo aprendí adentro. Ellos me enseñaron a sobrevivir en el mundo que crearon, y yo usé eso para sobrevivir fuera de él. Hay una ironía enorme en eso. No se me escapa. ¿Por qué estoy grabando esto ahora? Esa es la pregunta que algunos van a hacerse, y que me hice yo misma muchas veces antes de decidirme. Primero, porque hay mujeres jóvenes que están ahora mismo en el punto donde yo estaba cuando empezó todo esto. Con una mamá enferma, con deudas, con la sensación de que no hay salida honesta y de que lo que ofrecen los que tienen dinero es la única puerta abierta. Para ellas, para que sepan lo que hay del otro lado de esa puerta. Segundo, porque el silencio también mata. La gente que sabe cosas y no las dice, por miedo, por vergüenza, por protección propia, contribuye a que ese sistema siga funcionando. Yo contribuí por 4 años. Este video no borra eso, pero es algo. Tercero, y este es el más difícil de admitir, porque necesito que exista. Necesito que haya algo, en algún lugar, que diga que yo estuve ahí, que vi lo que vi, que hice lo que hice, y que al final salí. No perfectamente, no sin daño, no sin haber causado daño, pero salí. Ellos creen que estoy muerta. A veces yo también necesito recordar que no lo estoy. Para los que están viendo esto y piensan que el dinero fácil es la solución, escúchenme bien, porque esta es la única vez que les voy a decir esto directamente. No existe el dinero fácil. Lo que existe es el dinero de ahora que te cobra todo después. Te cobra la libertad, te cobra la familia, te cobra la capacidad de ser una persona normal, de tener un problema normal, de resolver un problema normal, sin calcular si resolverlo te va a costar la vida. El dinero que yo gané ahí pagó el tratamiento de mi mamá. Eso es real. Mi mamá está viva, probablemente, porque ese dinero existió. Y también es real que mi mamá cree que estoy muerta, que el precio de haberla salvado fue que ella me perdió de todas maneras. No hay manera de sumar eso y que el resultado sea positivo. Para los que ya están adentro y están pensando en salir, no les voy a decir que es fácil porque no lo es.
No les voy a decir que hay una fórmula, porque no la hay. Lo que les puedo decir es que si llegaron a un punto donde están buscando información sobre salir, ya saben lo que necesitan saber. Ya tomaron la decisión. Lo que sigue es encontrar la manera, con mucha paciencia, con mucho cuidado, sin movimientos bruscos. Y para los que creen que no hay salida, yo pensé lo mismo. Durante años, la salida que encontré no fue limpia, no fue perfecta. Requirió que personas que me quieren me lloraran, pero existe. Mi nombre es Valentina Reyes Ochoa. O era. Hoy soy otra persona con otro nombre en otro lugar. Estuve 4 años adentro del CJNG. Fingí mi propia muerte para salir. Hay una tumba con mi nombre que no tiene mi cuerpo, y ellos todavía me están buscando. Cuídense. Piensen. No entren por una puerta que no tiene salida visible. Y si ya entraron, busquen la que no es visible todavía. A veces existe. Eso es todo lo que tengo.